yo creo que no sé si me conocéis, mi nombre es Rita González, soy psicóloga de profesión, eh, llevo más de 25 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, he trabajado en la empresa privada, dirigiendo un departamento de recursos humanos y bueno, pues ahora me dedico al mundo de la consultoría y al mundo de la formación como profesional independiente. Y el tema de clima y motivación laboral, pues es un tema que para mí es de los más importantes, junto con el tema del compromiso en el mundo laboral. Es un tema que llevo mucho tiempo analizando, estudiando, trabajo mucho también los temas de los riesgos psicosociales, fundamentalmente porque aparte de los recursos humanos, que es una cosa que me apasiona, también tengo la otra especialidad, que es la clínica, y llevo trabajando en temas de clínica muy relacionados con el estrés y con cosas de bienestar durante muchos años. Y bien, pues motivación, clima, compromiso están muy relacionados y están muy vinculados, fijaros, con los temas de riesgos psicosociales y con la salud laboral. Es una de mis grandes pasiones, intentar ver cómo podemos mejorar todos estos temas para que, en definitiva, en el sitio donde más tiempo pasamos, que es en el puesto de trabajo, pues de alguna forma tengamos bienestar y podamos ser felices. Esa es una de mis máximas y en eso llevo trabajando ya desde bastantes tiempos con temas de planes que van muy vinculados a la motivación del personal y bueno, pues planificaciones también que están relacionadas con el bienestar y la salud laboral. Bueno, pues si os parece, comenzamos esta webinar. ¿M? Y lo importante es que, aunque lo dejemos para el final, cualquier duda que tengáis, pues me vayáis preguntando, ¿eh? Y cualquier cosa que os apetezca también que podamos complementar con algún artículo y demás, pues o bien os paso el link o bien, si la escuela lo permite, lo colgamos dentro de la plataforma, porque ya os digo que es un tema muy apasionante y muy interesante. El objetivo principal es que conozcáis qué es esto del clima laboral y qué importancia o qué repercusión pues, puede tener sobre todo en el rendimiento, ¿no?, de las personas. Al fin y al cabo, los que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos, lo que queremos es que, por un lado, la empresa tenga el mayor rendimiento por parte de todos los colaboradores y empleados, pero también como directores o responsables de recursos humanos, nuestro objetivo es que las personas en el mundo laboral sean felices y lleguen motivadas y lleguen con ilusión a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es un bien para el trabajador y es un bien para la empresa. Fundamentalmente porque el compromiso y la implicación de las personas que formamos las organizaciones es mayor. No hay cosa peor que una persona desmotivada y que exista un clima enrarecido en la organización. Ya veremos, y uno de los temas que vamos a trabajar aquí mucho es el tema de las organizaciones felices frente a esas organizaciones tóxicas, que a verles las hay, y más en los tiempos que corren. Bueno, comienza siendo una breve introducción antes de hablar de lo que es el clima laboral. Fijaros, en estos momentos de crisis, sobre todo prima lo urgente sobre lo importante. Las empresas se olvidan de conceptos como la responsabilidad social corporativa o lo que os comentaba, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Se centran fundamentalmente en pensar en la rentabilidad y eso a largo plazo tiene una serie de consecuencias, sobre todo en la productividad de las plantillas. La urgencia les hace de alguna manera decantarse por temas como estamos viendo constantemente, que es la reducción de personal, la bajada de sueldos y salarios, la disminución de las jornadas o conceptos parecidos o situaciones parecidas. Esto, desde mi punto de vista, yo creo que es un grave error. De hecho, en cuanto afortunadamente salgamos de la crisis,
pues las empresas españolas se van a encontrar con un problema de descapitalización de su personal, de el talento. Las personas que ahora mismo, y esto es un informe que han hecho recientemente en el 2013, una empresa que se dedica al mundo de la prevención, una mutua, y bueno, pues en este informe, a través de una encuesta de compromiso, aparecieron datos tan escabrosos como que el 67% de la plantilla de las empresas que han sido consultadas pues no están comprometidos sus trabajadores. Y el resto de personal de hasta ese 100%, pues tan solo un 23% están comprometidos. El resto, bueno, son personas que no están desmotivadas, pero que tampoco tienen un entusiasmo, con lo cual se reduce mucho su capacidad de rendimiento y de desempeño en el puesto de trabajo. ¿Son datos alarmantes? Pues sí, son datos alarmantes. Y esto viene un poco motivado pues por lo que os estaba comentando, que es verdad que a corto plazo es una forma de reducir costes, pero a largo plazo esa situación tiene un impacto en la cuenta de resultado de la compañía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, los empleados con esta situación lo que hacen es que pierden la moral, se alejan del proyecto de la empresa, y aunque a corto plazo el rendimiento económico sea mayor, a largo plazo, que es lo que hay que mirar, pues el rendimiento del personal baja muchísimo. El trabajador tiene una percepción, daros cuenta que todo el tema de satisfacción laboral, de clima laboral, es un tema muy psicológico. Vamos a ver un poco los componentes del clima laboral y os vais a dar cuenta que todo es una cuestión de percepción. Aparte de la percepción que tengamos de la situación laboral, se une también la percepción de desmotivación que podemos traer de situaciones personales y familiares, con lo cual la línea entre lo que percibimos como un clima laboral satisfactorio y una situación insatisfactoria no está muy clara e influyen muchas cosas. Pero está claro que si la empresa cuida, mima a su empleado, pues al menos en ese sitio donde pasa el mayor tiempo posible, su rendimiento va a ser bueno, se va a sentir muchísimo más realizado y de alguna manera incluso eso le puede ayudar si trae o acarrea problemas personales a que se sienta un poquito más motivado. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es esto de clima laboral? Pues fijaros, tal como viene la definición que aparece en la transparencia, pues el clima laboral, en primer lugar, hace referencia a lo que es el medio ambiente de trabajo. Pero directa o indirectamente lo que aquí se está juzgando o se está analizando es una cuestión perceptiva. El clima laboral está comprobado por muchísima investigación que se ha hecho a nivel psicológico que tiene unas repercusiones muy grandes en el comportamiento laboral. A nivel común, fundamentalmente de compromiso, a nivel sobre todo de actitud. Pensar que cuando una persona se la está evaluando, no solamente evaluamos sus habilidades y sus conocimientos, quizás lo que más nos tiene que importar es cómo es su compromiso. Recordar que el compromiso de una persona cuando se incorpora al mundo laboral, a una empresa, es de dos tipos. Tiene un compromiso más físico, que se produce con la firma del contrato, y un compromiso ante todo psicológico. Y eso es lo que nos tiene que importar, ese compromiso psicológico. Porque en el momento que el compromiso psicológico se rompe, su impacto y su rendimiento es tremendo. Las personas muy poco comprometidas son personas muy mercenarias que de alguna forma en el momento que la situación económica cambie en nuestro país, pues si tienen talento lo van a abandonar por otro postor que de alguna manera satisfaga más sus necesidades. Como veis, el clima es una variable en la que van a intervenir, como os he dicho desde el primer momento, pues muchos factores. Factores no solo de la propia organización, sino factores de comportamiento individual. Y eso es desde donde el área de recursos humanos tiene que estar constantemente analizando y evaluando. Y teniendo muy claro que no solamente es una cuestión organizacional, sino que hay otras cuestiones también más personales.
Bien. No sé si veis bien la pantalla o la veis bien. ¿Todos lo veis bien? ¿Me escucháis bien? Vale, perfecto. Muy bien, pues seguimos. Mirar, características del clima laboral. Pues el clima laboral es algo permanente en el tiempo. Eso tiene su importancia, sí, mucha. En el sentido de que si tenemos la suerte de que la organización tiene un clima laboral positivo, un clima laboral optimista, pues la gente vive en una situación mucho más satisfactoria. Ahora bien, si el clima laboral, que puede ser de un departamento o incluso de un área o de toda la organización, porque daros cuenta que clima laboral y cultura, valores están muy relacionados. Entonces, si es una cultura donde se cuida mucho el factor humano, pues bien es cierto que el clima laboral es más satisfactorio, pero si es una cultura donde solamente se fijan en rendimiento y el factor humano lo dejan un poquito más de lado, pues a lo mejor no todo el mundo puede aguantar ese tipo de situaciones y le cuesta más adaptarse al mundo laboral. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el clima es algo permanente, permanente en el tiempo, y por eso, como es algo permanente en el tiempo, tenemos que estar siempre mimándolo, cuidándolo y trabajando. Tiene un impacto en el comportamiento de los empleados y tiene un impacto, fijaros, en la salud psíquica y física del empleado. Por eso, desde la prevención de riesgos psicosociales, una de las cosas que se analiza en las evaluaciones de riesgos psicosociales es el tema del clima. Veréis que dentro del clima intervienen muchísimas cosas, desde el estilo de liderazgo que existe en la compañía, los valores, la cultura, el tipo de comunicación, el tipo de participación. O sea, son muchos factores que van a influir y todo ello en conjunto forman un sistema, de tal forma que en el momento que en ese gran sistema que es la organización uno de esos factores tenga un movimiento a peor, pues va a impactar y va a influir. Bien, otra de las cosas que os he comentado desde el inicio es que afecta mucho el grado de compromiso, eso es indiscutible, van de la mano. Y además afecta de alguna forma a la actitud del empleado. Un empleado comprometido, un empleado que está feliz en su puesto de trabajo, que se siente mimado, realizado, vamos, eso es un empleado estrella, y es a lo que tenemos que tender, a tener ese tipo de empleados en las organizaciones y a cuidar mucho el clima laboral. Porque de alguna forma nuestro rendimiento en cuenta de resultados va a depender de estas actitudes y de estos comportamientos del empleado. Mirad, aquí vamos a ver un poquito qué variables influyen en el clima organizacional. En el clima organizacional influyen muchas variables, muchas variables. Como os he dicho, influyen variables desde el punto de vista más de la organización, tales como a nivel del espacio físico. Parece una tontería, pero es algo fundamental y esto se mira mucho también desde la prevención de riesgos laborales. El espacio físico, el tener unas condiciones, influye en la actitud, en el comportamiento de las personas. Las instalaciones, las máquinas, todo eso hace que de alguna forma nos encontremos más satisfechos o menos satisfechos. El tamaño de la organización, como veis, el estilo de dirección, como os he comentado, los conflictos que haya a nivel personal, conflictos mal resueltos, pueden derivar o pueden trastocar el clima. Yo, en los años que estuve trabajando en el mundo de la empresa privada, pues teníamos un departamento con un clima excelente, excelente de colaboración, de trabajo en equipo, y la empresa nuestra fue adquirida, yo trabajaba en Seur, fue adquirida por una empresa francesa y la cultura de la empresa francesa que nos compró pues es una cultura muy diferente a la cultura española, está más centrada quizás en el rendimiento y deja un poquito de lado al factor humano. Y cambió por completo el clima. Ese clima que teníamos reinante, pues con el tiempo fue cambiando y el compromiso de la gente pues también fue variando bastante.
Todo esto pues hace que las personas a nivel personal, como veis, que son variables tremendamente importantes y que hay que tener muy controladas, cambien sus expectativas, cambien sus actitudes, cambien incluso su comportamiento y su motivación. Y a nivel de estructura, pues fijaros, el clima está vinculado a lo que es el asentismo. Cuando nosotros queremos medir clima, las variables que vamos a tocar o que vamos a analizar, pues fundamentalmente son la productividad, un índice importantísimo es la rotación y el absentismo. Cuando empieza a haber mucha rotación en un departamento o en una empresa es porque algo está pasando, ¿eh? La satisfacción laboral, las encuestas de satisfacción laboral o las encuestas de compromiso nos ayudan a medir cómo es el clima de nuestra organización. Y fundamentalmente, pues también desde aquellos, en el caso mío, yo teníamos un departamento de prevención de riesgos laborales y cuando en un departamento empiezan a existir o se eleva mucho el nivel de estrés, pues igual, es que el clima laboral, pues algo está cambiando. Todo eso es lo que de alguna forma tenemos que controlar para que nuestro clima laboral sea satisfactorio. ¿Mm? Bien, esto que os estoy comentando, ¿cómo incide en las organizaciones? Pues fijaros, tenemos organizaciones que son optimistas, que es a lo que hay que tender, o eso es una de mis fuertes, ¿no? de mis áreas de investigación o de mis áreas de consultoría, tender a hacer que las organizaciones sean optimistas, que sean organizaciones triunfadoras en la crisis, que tengan un enfoque muy centrado en la confianza, en el crecimiento a largo plazo, que no solamente se centren, como hemos visto en la introducción, al corto plazo, porque esa es una visión un poco miope de la situación. Para eso, lógicamente, son organizaciones que tienen una visión muy definida y que tienen una identidad corporativa muy coherente con la realidad que nos está tocando vivir, pero también con una visión a largo plazo. Son organizaciones sin miedo. ¿Por qué es importante esto del miedo? Pilar Jericó, en su libro No Miedo, habla de este tema. Aquellas organizaciones donde se fomenta el miedo son organizaciones tóxicas. El miedo paraliza. El miedo tiene una función biológica, pero si nosotros trabajamos desde una cultura coercitiva donde se premia el miedo, lo que vamos a encontrar son organizaciones depresivas, organizaciones tóxicas y organizaciones un tanto psicopáticas. Son organizaciones, las organizaciones optimistas, organizaciones que se basan en la innovación, que inciden mucho en que su gente esté motivada, sea creativa, fomenten relaciones sólidas, relaciones donde el factor humano sea pues el elemento estrella. Organizaciones de este estilo, pues tenemos un caso donde yo creo que mucha gente le gustaría trabajar, que es el caso de Google, ¿no? Es una organización optimista, tienen una serie de factores donde trabajan mucho el bienestar, la salud laboral y demás. Y son organizaciones donde se premia la confianza, la participación, donde no se castiga o penaliza el error, sino todo lo contrario. El error forma parte o el fracaso forma parte del aprendizaje y del éxito. Y bueno, de alguna manera, si nos equivocamos en estas empresas optimistas, eso ya se da por entendido. Es un momento de aprendizaje. Frente a estas organizaciones optimistas, pues nos encontramos con organizaciones depresivas, que existir existen. Recurren a mirarse a sí mismas, es decir, su centro de atención, su enfoque es la producción, la rentabilidad. Continuamente buscan culpables, penalizan el error. Ante las adversidades, en lugar de ver momentos de oportunidades, pues ven momentos donde bueno, la presión es máxima y se suelen bloquear. Y bueno, pues son organizaciones muy miopes que simplemente
se basan en el día a día, no toman medidas paliativas a medio a largo plazo y desgastan mucho la parte emocional del ser humano, ¿eh? Son organizaciones donde a largo plazo la gente puede terminar, desde el punto de vista de la salud laboral y los riesgos psicosociales, enfermando. Si ya vamos un poquito a más presión, ya no solo tenemos organizaciones depresivas, sino que además tenemos organizaciones tóxicas. ¿Qué es esto de organizaciones tóxicas? Pues son organizaciones muy poco efectivas y de resultados muy insatisfactorios. Los problemas, los errores se ocultan, se da una falsa imagen de progreso, no se ofrecen soluciones, no hay alternativas. ¿M? Son organizaciones donde, bueno, pues la política y los procedimientos muchas veces no se cumplen, sino que van un poco a favor del ritmo que toca vivir en ese momento. El problema de estas organizaciones es que a la larga, y a mí quizás es lo que más me preocupa, no solo por el impacto que puede tener a nivel de productividad, a nivel de rotaciones, de gestión del talento, sino el impacto que puede tener a nivel de la salud de nuestros profesionales, de las personas que trabajan en esas organizaciones. Entonces, organizaciones de este estilo, tóxicas, pues mirad, tenemos un caso, afortunadamente cada vez se está solucionando, pero France Telecoms es un caso de una organización tóxica, lo que es en, ay, perdonar, en Francia Orange. France Telecoms procede de una empresa que en su momento era pública y fue privatizada, y es una empresa que a lo largo de estos últimos años pues ha llegado a tener, en el 2012 se contabilizaron ya durante un periodo desde la privatización de 56 suicidios. El último fue en abril del 2012 y tengo como cifra de referencia. Bien, son organizaciones donde se penaliza muchísimo todo el tema de los errores, del fracaso, hay muchísima presión, la gente no es feliz, y daros cuenta que cuando cambia la cultura y cambia el clima laboral, pues eso afecta, afecta de una forma bestial a las personas que están dentro de sus puestos de trabajo. Entonces, hay que, como veis, ya no es solo por el rendimiento, sino el impacto que puede tener en las personas que trabajamos dentro de esa organización. Mirad, todo esto, como os comentaba, es una cuestión de percepción, pero está claro que existen factores que hacen que nuestra percepción sea de una manera u otra. Como os he comentado, el estilo de liderazgo es una de las cosas que va a tener un impacto en el clima bestial. De hecho, esta empresa que os estoy comentando pues tenía un estilo de liderazgo muy paternalista, y bueno, pues cuando fue privatizada el estilo de liderazgo cambió por completo. Ya sabéis un poco la diferencia que hay entre una empresa pública y una empresa privada. Sobre todo en Francia, las empresas privadas se centran mucho en resultados. Las interrelaciones en esta compañía pues también cambiaron, de una empresa muy paternalista a una empresa donde prima más el rendimiento, pues ese estilo de comunicación, de relaciones humanas, de participación cambia. Entonces, todo eso lo que hace, junto con el tipo de percepción que tenemos, hace que nosotros lleguemos a tener una atribución en positivo o en negativo de la organización. La percepción, como veis, está muy determinada pues, por nuestra historia personal, por un poco los proyectos personales, el estilo de personalidad que tengamos, influye mucho. No es lo mismo una persona optimista que una persona pesimista. La percepción cambia. Una persona optimista donde hay un problema de una oportunidad, y una persona pesimista es todo lo contrario. Bueno, todo esto es lo que de alguna manera se analiza cuando analizamos el clima o cuando hacemos trabajos con el clima laboral. ¿Qué es lo que analizamos? ¿Cuáles son las dimensiones que analizamos cuando hacemos una evaluación del clima?
Pues mirad, como veis, se analizan las actitudes que tenemos hacia la compañía, hacia la dirección de la empresa, hacia el puesto de trabajo en sí, hacia el jefe, hacia compañeros, es decir, las relaciones humanas. Cómo vemos el salario, porque no hay cosa peor que tengamos insatisfacción o que veamos que no hay justicia distributiva a la hora de tener ese salario. Las condiciones de trabajo, todos esos temas son lo que vamos a analizar o son las dimensiones que vamos a evaluar en las encuestas de clima. Aparte, se estudia o se utilizan distintas metodologías, hablamos también o analizamos temas que están vinculados a la seguridad laboral y a la higiene, a los riesgos psicosociales, temas de remuneración, el estilo de liderazgo, el estilo de delegación o participación, la comunicación, el tema de comunicación y el enriquecimiento de la tarea. Esto es lo que vamos a ver en esas encuestas de clima laboral y en los estudios. A veces no solamente se utilizan encuestas, yo cuando tengo que llevar a cabo un análisis bastante exhaustivo de la compañía a nivel de clima laboral, pues utilizamos por un lado las encuestas y por otro lado se utilizan otras metodologías como son entrevistas o como son los focus group, que son, bueno, pues de alguna manera datos muy cualitativos que nos ayudan a percibir, a ver cómo se está percibiendo el clima dentro de la compañía y establecer planes. Bien. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de cómo los estilos de liderazgo van a impactar sobre el clima. No es lo mismo lo que os decía, un estilo de liderazgo coercitivo que un estilo de liderazgo más afiliativo o más democrático. Vais a ver que los estilos más coercitivos tienen un impacto más negativo que los que tienen un estilo de liderazgo mucho más afiliativo o democrático. Bueno, y ahora interactuamos un poquito. A ver, quiero que me contestéis. ¿Por qué creéis que trabaja la gente? A ver, ¿por qué trabajamos? Venga, darme ahí vuestra impresión, reflexión de por qué trabajamos. ¿Trabajamos por amor al arte o por qué trabajamos? A ver, contadme. ¿Por qué trabajáis los que trabajáis? Muy bien. Para sentirnos realizados, por desarrollo personal, aparte de por dinero. Muy bien. ¿Qué más? Venga. Satisfacción, conseguir una estructuración temporal. Muy bien, fenomenal. Eso es. Es decir, si os dais cuenta, por sentirnos parte de algo, sentirnos parte de un grupo. Si os dais cuenta, parte de un objetivo. Fenomenal. Muy bien. Estas son las razones por las que trabajamos. Si os dais cuenta, no solo es nuestra motivación extrínseca la que nos mueve. Aquí habéis dado respuestas mucho de esa parte más intrínseca. Exactamente. Lógicamente, lo primero que tenemos que tener cubierto es la parte más económica. Porque si eso no lo tenemos efectivamente, como pone aquí una compañera, si eso no lo tenemos cubierto, pues poco podemos hacer, y más en los tiempos que corren. Pero una vez que esas necesidades están más cubiertas, la necesidad o teoría de Maslow, y ahora vamos a ver, pues a partir de ahí se ve que existen otras circunstancias que nos hacen, como muy bien me habéis puesto ahí, trabajar. Pues por el desafío, por el placer de hacer una actividad, por el impacto que podamos tener a nivel social y en el mundo, por la reputación, que te da el estar dentro de una comunidad y el realizar trabajos para resolver problemas interesantes. Yo muchas veces, no solo por la cuestión económica, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que es compartir con vosotros este espacio de aprendizaje. Pues independientemente de la cuestión económica, es porque disfruto estando con vosotros y poder charlar y hablar de temas tan importantes como pueden ser estos. Y bueno, pues por ser apreciado o ser reconocido. Cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades y esas necesidades son lo que va a hacer que nos movamos hacia una motivación más intrínseca o una motivación más extrínseca. Muy bien. Bien, pues vamos a ver qué es esto de motivación intrínseca, extrínseca y todas estas cosas de las teorías de la motivación.
Mira, la motivación en general, se han hecho muchos estudios, muchos, es uno de los temas que dentro de la psicología organizacional, pues a los psicólogos nos apasiona, es ver por qué nos motivamos y por qué tenemos esa satisfacción. Bueno, la motivación es el impulso a actuar en una determinada dirección, a ejecutar y a llevar a cabo un determinado comportamiento. Motivaciones, pues hay tantas como individuos. Cada uno, como os he dicho, tenemos nuestra propia motivación y nos mueven cosas totalmente diferentes. Y también está muy vinculado con nuestros rasgos de personalidad. Ahí hay un psicólogo que hizo un gran análisis, que es McClelland, que aparte de Maslow, estos dos psicólogos, y con esto os enseño un poquito la teoría de Maslow, pues hicieron grandes progresos en averiguar o en adivinar qué es lo que le mueve al ser humano. Maslow en concreto habla de que lo primero que tenemos que tener cubierto es la necesidad más básica, que son pues la supervivencia humana. Eso, bueno, pues como ser humano que somos, pues es lógico que es lo primero que vamos a trabajar y que vamos a cubrir. Y que a día de hoy, fijaros, cuando se hacían las encuestas de satisfacción a la población, pues nos estábamos moviendo muchas veces por aquí, por las necesidades sociales, por la necesidad de reconocimiento, incluso llegábamos aquí. A día de hoy todo esto ha cambiado con la crisis económica y social. Fijaros, la gente solamente le preocupan estas dos necesidades en las encuestas que se han realizado. Hemos bajado peldaños, hemos bajado nivel. Pues sí, hemos bajado, porque claro, lo que decíamos, si eso mínimo no está cubierto, si esa necesidad de seguridad que tanto nos inquieta a nivel laboral no la tenemos cubierta, pues la capacidad de relación o el desarrollo hacia la autoestima nos preocupa un poco menos, porque lo que queremos ante todo es tener cierta seguridad, protegernos de que nuestra estabilidad laboral está cubierta. Cuando todo esto está cubierto, pues ya podemos hablar de otros tipos de necesidades. Aquí os pongo un link a uno de los anuncios que hace años hicieron con la escala de Maslow para que lo podáis divisar. Con lo cual la motivación es un conjunto de necesidades y además estas necesidades va a depender mucho pues del estilo de personalidad. McClelland habla, bueno, aquí antes de entrar en McClelland, Maslow, como veis, él lo relaciona con el mundo de la organización y dice, bueno, las necesidades básicas nos lleva a que tengamos o a que exijamos o a que queramos tener una remuneración adecuada. La necesidad de seguridad lo que nos hace es lo que os comentaba, tener una estabilidad dentro de la empresa a nivel laboral. Luego la necesidad de pertenencia social y amor nos lleva más a la pertenencia a una organización y eso está muy relacionado con la satisfacción y con el clima laboral que reina dentro de la compañía. Y cuando estamos hablando más de necesidades de autoestima, pues estamos hablando más de la reputación, del reconocimiento. La necesidad de autorrealización, perdón, nos lleva más a la parte más de potencial, de sentirnos plenamente satisfechos, ¿no? Tener una sensación plena de que me estoy realizando en la organización donde estoy trabajando. Como os comentaba, a la hora de aplicar esto al mundo laboral, pues lo vamos a relacionar con obtener un salario acorde al trabajo que estamos realizando. De hecho, ahora, con la crisis, la gente, el compromiso no solamente procede del salario, sino procede de una sensación de incomodidad producida porque no existe una transparencia en la comunicación. El otro día Ruth os estuvo hablando de la comunicación y de la importancia de la transparencia en la comunicación. Y es que es lógico, es decir, si no existe una transparencia en la comunicación, la persona o los empleados tienen un sentimiento de inestabilidad, de inseguridad. Y ese sentimiento de inestabilidad provoca que, bueno, pues no tengan sentimientos de pertenencia en la empresa. Ni que decir tiene que la motivación va a estar muy vinculada con el éxito profesional
y la posibilidad de promoción dentro del puesto de trabajo. Bueno, McClelland, como os he comentado, él habla de 3 necesidades y estas 3 necesidades están muy vinculadas con lo que son las competencias. Él habla de la necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Fijaros, yo os voy a poner un ejemplo. Supongo que todos conocéis la serie House y conocéis a los 2 personajes que aparecen, son 2 médicos. Es Wilson, que es el oncólogo, y House, que es este prodigioso especialista en enfermedades raras. Pudiéramos decir que los 2 son médicos, tienen competencias, habilidades parecidas, similares, con distintas especialidades, lógicamente, pero a la hora de ver o analizar un poco su motivación y su éxito profesional, nos damos cuenta que son muy diferentes. Podríamos decir que Wilson es una persona afiliativa y entendemos la afiliación como esa necesidad de relación. Se ve un poco mal aquí este cuadradito. Os explico, la afiliación, McClelland la identifica como, bueno, pues el estar en contacto con los demás, la necesidad de no estar solo, de sentirse bien en equipo, el de ayudar a otra gente, el de pertenecer a un grupo humano. Cuando estamos hablando de la necesidad de poder, estamos hablando de la necesidad de influir, de controlar a otras personas y a otros grupos, de obtener el reconocimiento por parte de ellas. Es esa necesidad que nos lleva a realizar, a tener comportamientos que nos den prestigio, nos den estatus. De alguna forma, son personas que tienen mucha necesidad de controlar, de control humano. Y la necesidad de logro es esa motivación o esa necesidad que nos lleva a establecernos metas y a intentar lograrlas, a intentar superarnos. Tiene una gran necesidad, la persona que es o que está muy motivada por la necesidad de logro, pues es una persona muy retadora. Es una persona que desea alcanzar la excelencia por encima de todo, tiene un trabajo muy bueno, muy bien realizado, necesita mucho feedback, es una persona muy responsable. Bien, teniendo en cuenta esta teoría de McClelland y hablando un poquito otra vez de estos 2 personajes, podríamos decir, ¿verdad? Que sí, que House es una persona muy afiliativa, ¿verdad? ¿Me decís que House es afiliativo? ¿Cómo lo veis? ¿O lo podemos cambiar por Wilson? ¿Quién es más afiliativo, House o Wilson? ¿Quién creéis que es más afiliativo de estos 2 personajes en la serie? A ver, venga, darme feedback. Uf, yo creo que Wilson, efectivamente. Wilson, muy bien. Efectivamente, Wilson le mueve mucho la necesidad de afiliación. House le mueve más la necesidad de poder. Ambos les mueven, son muy parecidos en la afiliación de logro. Se diferencian fundamentalmente en la motivación de poder y en la motivación de afiliación. Efectivamente, como nos pone aquí el compañero, House es menos afiliativo, le mueve mucho el poder y tiene comportamientos que están muy vinculados con el poder. Con el poder, por eso, de alguna manera, como es tan poco afiliativo, a la hora de liderar su equipo humano de colaboradores, pues no es un gran líder. Es un gran líder, o sea, no más bien no es un líder de gestión humana, pero sí mueve mucha admiración por parte de las personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las personas que se dejan llevar por el logro, pues el ser tan inteligente o tener esa capacidad de resolución tan analítico, pues es un poco lo que le hace tener esa estela. Bien, efectivamente, mirar, tanto la motivación de afiliación como la motivación de logro tienen que ver mucho, como bien nos pone aquí Daniel, con la inteligencia emocional. Si eres una persona
con una gran inteligencia emocional, pues vas a tener mucho equilibrio en las tres tipos de motivación. Todos tenemos motivación de logro, de poder y de afiliación. Lo que pasa es que predomina una frente o unas frente a otras. Cuando estamos hablando de directivos y mandos intermedios, las personas que nos dedicamos a la selección lo que hacemos es que verificamos que estas tres motivaciones estén en equilibrio. Cuando una está desequilibrada, sobre todo es la de poder, podemos tener una persona un tanto especial, que le va a costar mucho liderar equipos o va a ser muy duro a nivel de trato humano con los equipos. Mirar, otra teoría de la motivación que nos ayudó mucho también, sobre todo es la teoría bifactorial de Hertzberg, que él habla de que existen dos tipos de factores y que estos dos tipos de factores tienen que estar en equilibrio. Habla más bien de factores higiénicos o ambientales que van a llevarnos a investigar cómo es la satisfacción de los empleados, y esos factores higiénicos, pues como que son más extrínsecos, son el ambiente físico, el salario, la estabilidad en el empleo, las relaciones con compañeros, pero además tiene que también estar muy relacionado con factores más motivacionales, que están más vinculados al puesto de trabajo y a la tarea, como es la posibilidad de promoción en la empresa, el tener un grado de responsabilidad en el trabajo, el reconocimiento. Fijaros que el reconocimiento es una cosa, como digo yo, gratis y que se utiliza muy poco. Y si os dais cuenta cuando me habéis estado comentando qué es lo que nos motiva a trabajar, estábamos viendo mucho factor intrínseco, que está muy relacionado con todo esto. Entonces, lo que desde el punto de vista del bienestar, de la satisfacción, hay que trabajar mucho todos estos temas. Hay que trabajar mucho el dar feedback a las personas, sobre todo en cómo es su desempeño y su rendimiento. Porque una persona que está muy motivada por el logro, el hecho de obtener reconocimiento o simplemente por el poder, el hecho de tener reconocimiento frente al grupo, pues estamos trabajando ya su motivación. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Aunque luego me las preguntéis al final, pero todo lo vais entendiendo bien. ¿Hay algún...? Muy bien. Mirar, un autor que a mí me gusta muchísimo, y que yo creo que ha trabajado muy bien, y más que trabajar muy bien es que ha permitido dar a conocer algo que llevábamos muchos años trabajando los psicólogos, que era todo el tema de la inteligencia emocional. Pero ya sabes que esto es como todo caer en gracia. Daniel Goleman, pues bueno, ha sido una persona que ha tenido una gran repercusión mediática, y eso nos ha ayudado sobre todo a que la gente, no solamente los que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos o a la psicología, pues la inteligencia emocional tenga el protagonismo que se merece. Bien, Daniel Goleman, él habla de 4 elementos que son muy importantes en el mundo de la motivación, como es el logro como incentivo, es decir, el llegar a mejorar o a cumplir una meta por excelencia. Por eso trabajar desde el mundo laboral los programas de excelencia y de reconocimiento son programas fabulosos. Los americanos lo hacen de maravilla. O sea, os podéis ir a cualquier empresa que ahora están muy de moda, de estas piramidales que trabajan con ese tema de reconocimiento y de logros, de reconocimiento, pero reconocimiento a nivel de chapa, es decir, de PIN. O de, pues por ejemplo, yo conozco una de ellas que ahora está pegando fuerte en el mundo de la cosmética, que es Mary Kay, pues es una que te regalan un coche muy hortera, pero te regalan un coche y la gente se pega por obtener el mini rosa, o sea, como os lo cuento, el mini rosa, ¿no? Y luego ya nos cuento si lo tienen el Mercedes, es un símbolo de poder, es un símbolo de reconocimiento y además premios, pues otorgan muchos premios por el índice de ventas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando efectivamente el logro, y estamos trabajando el tema del reconocimiento.
El compromiso es otro tema que está muy vinculado a la motivación. Yo os puedo contar que cuando me marché de esta compañía de SU, se rompió mi compromiso contractual del contrato, pero mi compromiso emocional pues ha tardado mucho tiempo en romperse, ¿eh? De hecho, a día de hoy todavía sueño a veces como que estoy trabajando, fueron 20 años de trabajo en esta compañía, ¿no? Pues fijaros el gran compromiso emocional que yo tenía, pues es la primera empresa en la que empecé a desarrollarme profesionalmente y eso, bueno, pues te marca, ¿no? De alguna manera y que, bueno, es una empresa que siempre ha mimado mucho a sus trabajadores. Con lo cual, el compromiso emocional que teníamos aquellos que hemos echado los dientes profesionales en la compañía ha sido muy, muy amplio. La iniciativa, ¿no? El optimismo. Fijaros, a día de hoy las empresas afortunadamente empiezan a trabajar el optimismo. Si no trabajamos el optimismo y estamos centrados en el victimismo, pues son empresas que son depresivas, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es tener empresas optimistas, que el español pues es bueno, nos crecemos ante la adversidad y eso está demostrado, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que trabajar. En los planes de motivación y de satisfacción, pues se trabaja el optimismo. Y esto los americanos son especialistas en estos temas. De hecho, hace 3 años viajé a Colombia a hacer allí una actividad formativa y me sorprendió cómo trabajaban todo el tema del optimismo y cómo la gente estaba súper implicada en la compañía y bueno, pues eso hay que fomentarlo. Es una forma, la filosofía FIS, no sé si conocéis los libros FIS el bestseller FIS, trabajan precisamente toda esta parte de la motivación, de la satisfacción y a mí me encanta porque yo creo que es algo que tenemos que trabajar, no solo en el mundo de la empresa, sino a nivel social. Nos iría un poquito mejor. Bueno, en líneas generales, ¿qué es esto de la satisfacción? Pues como veis, la satisfacción está muy vinculada a la actitud del trabajador frente a su propio trabajo. Es la actitud, está muy relacionada y muy basada con nuestras creencias, nuestros valores. Como veis, volvemos a trabajar sobre la percepción, lo que es a lo que debería ser. Cuando estamos hablando de percepciones, estamos trabajando el debería ser. Bien, ¿qué influye en la percepción del debería ser? Pues fijaros, influyen, como os he dicho desde el primer momento, características del empleado, características del puesto e incluso la propia situación de empleo. Todo eso influye en ese profesión o ese puesto, no sé cómo deciros, inimaginable, ¿no? Que muchas veces nos creamos ahí como que es nuestro sueño y que luego, si realmente lo analizamos, hay que ser un poco realistas, pero todo el mundo tiene ese debería ser, ¿no? Entonces, yo lo que sí que trabajo mucho con directivos y mandos intermedios es que conozcan los debería ser de sus empleados. ¿Cómo debería ser ese sueño ideal o ese puesto ideal? ¿Qué características, qué cualidades deben tener? Y muchas veces nos basamos en que, si es que la retribución es impensable. No, existen otras metodologías como es el salario emocional o el salario flexible que se puede trabajar y que la gente puede obtener satisfacción y puede tener una percepción más cercana a lo que es el debería ser o el me gustaría que fuese. Bien, entonces, ¿qué factores intervienen en la satisfacción? El sistema de recompensas, las condiciones favorables del trabajo, las relaciones interpersonales. Como veis, son temas que podemos analizar. En el sistema de recompensas justas, un tema que yo estoy trabajando mucho es lo que se llama el salario flexible. El salario flexible está muy vinculado o muy relacionado con no solamente la retribución en monetaria, sino que existe pues, los cheques de guardería, es decir, existen otros tipos de retribución en especie, la formación, todo eso hay que cuantificarlo porque al fin y al cabo
no deja de ser salario, que si le damos opción a los empleados a que una parte de su salario sea flexible y lo hace a sus necesidades, pues la empresa se puede ahorrar, y el empleado pues va a cotizar menos y también va a tener un incremento de alguna manera en su salario. Como veis, existen sistemas, si se quiere trabajar estos temas de la satisfacción laboral, existen sistemas que se pueden utilizar dentro del mundo de los recursos humanos. Lo que yo siempre comento cuando hacemos investigación y análisis es que la empresa tiene que ser creativa y la empresa no solo tiene que pensar en su rentabilidad, sino en cómo la rentabilidad suya se relaciona con la rentabilidad que está buscando también el empleado. Bueno, entramos en lo que es la cultura del reconocimiento. Ya os he hablado. Los americanos son muy expertos en estos temas, efectivamente. El reconocimiento nos gusta a todos, no solo a los que tienen mucho afán de poder o afán de logro. El reconocimiento a todos nos gustan que nos den reconocimientos. ¿Y por qué los mandos intermedios? ¿Por qué los directivos utilizan tan poco el reconocimiento? Si, como digo yo, de alguna manera el dar un reconocimiento bien dado es algo que no cuesta dinero, es todo lo contrario. Y además va vinculado con lo que es la motivación intrínseca. La motivación extrínseca, esto es como con los niños. Si tú das continuamente recompensas a un niño, estás trabajando su motivación extrínseca y llegará un momento que se sature y entonces pierde efecto. Pierde efecto el caramelo o aquello que le hemos estado utilizando para recompensarle. Sin embargo, si trabajamos más los factores emocionales como son el reconocimiento, la motivación es más intrínseca y estamos trabajando el afán de logro, estamos trabajando el afán de poder y además, fijaros, estamos trabajando también la afiliación, con lo cual estamos cubriendo esas tres necesidades que McClellan nos comentaba. Entonces, ¿es importante establecer planes de reconocimiento? Pues sí, es muy importante. Cuando yo hablo con los directivos, mirar, esto que lo he cogido en las encuestas es lo que me suelen contestar. Pues es que no sé muy bien cómo otorgar el reconocimiento, es que no tengo la sensación de que otorgar un reconocimiento sea una parte importante de mi trabajo, o mira, esto del reconocimiento, Rita, es que no tengo tiempo para dedicarme a hacerlo. Bueno, son excusas, como bien os pongo aquí. El reconocimiento forma parte de tu rol de directivo y de tu rol de gestión de tu equipo humano. Y es una de las cosas que no tienes que olvidar, todo lo contrario, porque va a tener, si quieres conseguir tus objetivos y lograrlos con tu equipo, va a tener un impacto directo como un artista. Bueno, pues ¿por qué es importante estudiar la satisfacción? Pues como veis, pues porque tiene muchas ventajas, no solo a nivel del clima laboral, sino a nivel del funcionamiento de la empresa y sobre todo la satisfacción del propio empleado. Con lo cual es un tema que a día de hoy, fijaros lo que os comento, es verdad que los recursos humanos cada vez van teniendo un poquito de menos trascendencia, pero es un error y una equivocación. Tendríamos que estar trabajando en estos temas día sí, día también, porque estamos trabajando en el compromiso, estamos trabajando en la gestión del talento. Y si eso no lo cuidamos, como os digo, dentro de unos años, las empresas españolas se van a descapitalizar, por lo cual es fundamental trabajar estos temas porque vamos a disminuir la rotación, vamos a tener una mayor, o sea, vamos a eliminar que de alguna forma el talento se nos vaya de la compañía y sobre todo, aunque ahora a día de hoy no hay mucho asentismo como en épocas de vacas gordas, pero sí que hay presentismo, es decir, estoy pero no estoy. Si yo trabajo la satisfacción e insatisfacción de los empleados, estoy trabajando estos dos temas y todo lo que veis aquí. El desempeño, la gestión del talento y demás.
Y algo muy importante, os he hablado del contrato psicológico, el compromiso. Fijaros, eso es fundamental a día de hoy. Cuanto más comprometidos estamos, no sé por qué, pero la creatividad, la bombilla se nos enciende de una forma bestial. Y nos comemos los papeles, por decirlo de alguna manera. Trabajamos lo que no está pensado. Cuando yo no estoy comprometido, pues todo se me hace muy cuesta arriba. Los lunes que me tengo que poner en marcha es vamos, una insatisfacción tremenda. Entonces, todo esto nos obliga a que desde recursos humanos estemos trabajando en estos temas. ¿Herramientas podemos y disponemos? Pues sí. Fijaros, a día de hoy la planificación de carreras es más complicada, pero el enriquecimiento en el puesto de trabajo, el empowerment, que es la delegación, la participación del empleado, una comunicación transparente y fluida, son herramientas súper potentes y no tenemos que llegar, si no tenemos estas posibilidades, a hacer esas planificaciones de carrera y a dar como excusas que no tengo cómo motivar a mis empleados. Sé creativo, analiza, investiga qué es lo que necesitan y te puedo asegurar que encontrarás y podrás planificar la satisfacción y la motivación de tu gente. Bien, o sea, excusas hay que eliminarlas y eso está claro. Hay que tener ganas de trabajar en estos temas y es lo único que nos va a ayudar a salir de esta situación crítica en la que nos encontramos. El reducir costes desde el punto de vista de eliminar personas y de eliminar horas de trabajo y a los que se quedan llevarles con la lengua afuera no es un buen sistema. A corto plazo puede tener un impacto en tu economía, pero a largo plazo estás provocando todo lo contrario, una insatisfacción grandísima. La participación, pregunta a la gente. Sé participativo, haz que a través de la comunicación, de esos buzones de sugerencias, las personas se impliquen, participen y verás cómo el rendimiento y el desempeño y la cuenta de resultados crecen. Si es que está comprobado, o sea, no estamos inventando la rueda ni nada por el estilo. Bien. Y ahora os pregunto, aquellos que estáis trabajando, que espero que seáis todos, ¿cómo es el clima de vuestra organización? ¿Es así, de el palo y la zanahoria? ¿O es más de este tipo? ¿Mm? Comentarme, darme un poco feedback. Muy positivo. Me alegro de verdad muchísimo que sea. Y es que tiene que ser así. A ver, los demás, ¿cómo es vuestra organización? Positiva. Muy bien. Fantástico. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Muy bien. Ninguno negativo, ¿no? Ninguna tóxica. Estupendo, porque eso os va a ayudar a que... Muy bien. Las organizaciones jóvenes tienen ahí, la mía tiene un poco de todo. Bueno, daros cuenta, como aquí nos comenta el compañero, que dice, tiene parte tóxica. Bien, la parte tóxica espero que sea en algún departamento y no toda en general, porque si no ya el clima es un poquito más complicado y enrarecido. Bien, mirad, ante todo hay que luchar por tener este tipo de organizaciones. El teamwork, el trabajar en un ambiente de trabajo positivo, creativo, donde haya reconocimiento y donde seamos felices. Daros cuenta que pasamos muchas horas y no hay cosa más insatisfactoria que estar en un ambiente tóxico. Entonces hay que trabajar esos temas. Bueno, pues este es un poco el resumen del marco conceptual del clima, para que veáis, fijaros todo lo que lleva y todo lo que trabaja el clima laboral. Aquí tenemos una parte que habla del compromiso. El compromiso que a mí tanto me gusta es esa pertenencia. Como os he comentado, el compromiso tiene tres elementos. Es la permanencia, es un elemento fundamental. Si estoy comprometida, permanezco. Pero la permanencia puede ser por dos motivos. Una permanencia, un compromiso más racional, es decir, permanezco porque me tengo que
quedar porque no encuentro nada mejor, o permanezco porque realmente la empresa me entusiasma, me gusta, me siento a gusto, me siento feliz. Es lo que se llama el compromiso emocional. ¿Bien? Cuando lo que prima es el compromiso emocional frente al compromiso racional, la persona está doblemente comprometida. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí dentro de lo que es un poco lo que hemos estado comentando, pues el clima va a incidir en la imagen. Veis que hay unos aspectos institucionales. ¿Es fundamental trabajar la imagen o el branding de la compañía? Sí. No solo en la atracción de talento, sino también en la retención del talento. El tener un branding adecuado y trabajar mucho la marca como empleador va a hacer que nuestro clima pues sea óptimo. Cuando se deja un poquito estas circunstancias del lado, es que a la empresa el capital humano o la parte de factor humano pues no le interesa tanto y se fija más en el rendimiento. Y eso a la larga pues pasa factura. Veis aquí que también a la hora de evaluar el índice de un clima tenemos que trabajar las expectativas personales, no solamente las características de la tarea o de la organización, tan importante o más son las características personales como también lo que veis aquí, la relación entre los niveles jerárquicos. Y todo esto conlleva a que podamos trabajar la satisfacción y el clima laboral. Herramientas existen muchas en el mercado, ya os he comentado que hay encuestas, a mí una de las cosas que me gusta mucho es trabajar los focus group o dinámicas de grupo, no solamente los cuestionarios y coger una muestra. Los debates son fundamentales, las entrevistas a directivos, mandos intermedios o a una muestra de plantilla, son distintas metodologías que nos van a ayudar a medir el clima. Esto es como en riesgos psicosociales. De nada me sirve hacer una evaluación si luego no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque muchas empresas se quedan simplemente en la evaluación del clima o en la evaluación de los riesgos psicosociales. Pero si eso no nos sirve para establecer planes de acción que mejoren y motiven al personal, pues es tener una medida y vamos que en el fondo no nos va a servir para nada. Es decir, utilizar estas herramientas de investigación tienen que conllevar el tener un compromiso por parte de la dirección de que yo quiero tener la foto de mi compañía frente a lo que es el clima y la satisfacción y tengo que también tener dibujada cuál es la foto a la que yo quiero tender y a la que yo quiero llevar a mi gente. Y eso es un trabajo muy bonito si hay un compromiso y el compromiso tiene que empezar no solo por los mandos intermedios, que es un poco la piedra angular, sino por la dirección y también, lógicamente, la responsabilidad de todos. Es decir, el clima laboral, aunque hay unos responsables que son directivos, mandos intermedios, es una cuestión de todos. Con nuestra actitud, si tenemos una actitud positiva, tendemos a que ese clima laboral sea favorable. Esto es como los riesgos laborales. Si yo no tengo una responsabilidad en mi prevención de esos riesgos laborales por muchas medidas y muchos planes de acción que planifique la compañía, no va a servir de nada. Entonces, la responsabilidad en el clima laboral comienza por cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, preguntas. Ya hemos llegado al final. Parecía que 34, ¿verdad? Diapositivas que os tengo aquí para que tengáis la máxima información y va a ser complicado en una hora. Bueno, espero que os haya sido de ayuda lo que hemos estado comentando. Contarme, preguntarme, sondearme cosas que os pueda ayudar. A ver, ¿preguntas? Eso digo yo. ¿Por qué no se utiliza más el salario emocional? Mirad, es un tema que me apasiona. De hecho, después de Semana Santa yo voy a estar trabajando con una empresa estos temas que están muy sensibilizados.
Pues mirar, si se trabajase el salario emocional, que la mayoría de las empresas se escudan en la retribución, si es que no es todo retribución, trabajemos el salario emocional, trabajemos la parte del salario flexible, que hay empresas que ya lo están empezando a trabajar. Es un tema muy apasionante, que intentaré daros información sobre este tema si os gusta, porque está muy vinculado con la motivación, y con la satisfacción tanto de salario emocional como de salario flexible, pues tengo cositas que os pueden interesar para que os ilustréis y vosotros también ya lo empecéis a poner en práctica. Bueno, más cosas. ¿Qué os ha parecido la webinar? ¿Bien? Muy bien. Creo que, que todos tenemos un poco la culpa. Eso es verdad, ¿eh? Está claro que la actitud nuestra va a influir mucho en el clima laboral. Lógicamente existen unos responsables, que son los directivos, y que tienen que velar por la salud de todos los trabajadores. Y el clima laboral forma parte de ese factor, ¿no? De la responsabilidad de la compañía. Pero aquí estamos todos en el mismo barco. Si todos trabajamos al unísono en tener una actitud de optimismo y positiva, por eso os invito a que leáis los libros de la colección de Fish, que están muy bien, y hay la película de Fish, hay un corto que lo podéis, a ver si os saco los links para que podáis verlo, y podáis tenerlo, porque los libros, no, aunque los tengo en PDF, la escuela no los puede colgar, eso, bueno, pero os paso un link donde los podéis ver. Bien, estos temas hay que trabajarlos y ahí nos dan una filosofía muy, muy interesante, de verdad. El poder de motivar a la gente, sea en época de vacas gordas como de vacas flojas o flacas, no nos escuda. Al contrario, en épocas de vacas flacas hay que estrujar la mente para buscar cómo podemos motivar a nuestra gente y cómo podemos cambiar esa actitud derrotista y negativa por una actitud proactiva y positiva. ¿eh? La crisis nos tiene que ayudar a sacar lo mejor de nosotros. Fijaros, yo siempre digo que detrás de una crisis hay un momento de oportunidad si se aprovecha. Aquí me ponéis, ¿es difícil trabajar en empresas muy rígidas? Pues sí. En empresas muy rígidas, imposible. Todo lo contrario, que no estamos en la época del taylorismo, estamos en el siglo XXI, donde la mayor parte de nuestros empleados y jóvenes es la generación más preparada. Todos estamos muy preparados y creo que todos juntos podemos hacer maravillas. ¿eh? Maravillas. Eso sí, nuestros dirigentes o nuestros líderes tienen que tener ganas de trabajar en esta línea de optimismo. Eh, y no también, no, los jóvenes, yo soy mayorcita y no, todos en la misma línea. Ya lo dices por ti. Bueno, pues tampoco. Los jóvenes y los mayores, todos a trabajar desde el optimismo, desde la satisfacción y desde la motivación. Dice, sobre todo el problema es que los cargos directivos se suelen escudar en se ha hecho así siempre. Pues es verdad. No, hay que cambiar. El se ha hecho así siempre, eso es para la época del taylorismo. Ahora estamos en la época del siglo XXI, en la época de la inteligencia emocional, y del compromiso y del trabajo en equipo y de la felicidad, ¿no? Y del optimismo. Bueno, pues como siempre es un placer. A ver, que aquí me pregunta otra compañera. Una variable de desmotivación que no tienen en cuenta las empresas es la plantilla de becarios que tienen. Es verdad. Alargan esos contratos y a la larga desmotiva. Cierto, cierto. Es un tema que hay que cuidar mucho. Yo he tenido equipos de becarios y los mimaba y los cuidaba como uno más. De hecho, luego formaban parte ya de mi plantilla, es decir, de lo que era mi equipo, y los cuidaba muchísimo. A día de hoy esta parte no se cuida y a mí me parece un grave error, porque es el futuro, de los profesionales es el talento que se va a incorporar dentro de la compañía. Muy bien,
pues más preguntas. Que sepáis que es un placer, como siempre, compartir con vosotros este espacio formativo, que da gusto tener alumnos como vosotros, que os deseo unas estupendas vacaciones, pues las tenéis muy, muy, muy merecidas aquí en juego. Bueno, muchas gracias a todos. Un beso grande y que lo paséis muy bien en estas vacaciones. Bueno, nos vemos en las siguientes webinars.